Bendiciones, hermanos. Buenas tardes a todos. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día tenemos el agrado, tenemos el gozo de poder tratar el tema del día de hoy, que se habla de la identidad, ¿no? Hoy día como título es nuestra identidad que debemos valorar como jóvenes, ¿no? Así que estamos en toda nuestra juventud como cristianos, entonces tenemos que valorar la identidad que Dios nos ha dado, ¿no? La lectura es del versículo 8 al versículo 15 del capítulo 2 de Deuteronomio, hermanos. Ya la hermanita leyó el verso 8. Vamos a volver a dar lectura para orar. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elad y Esión-Geber, y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de hoy que vamos a recibir y también te pedimos que toda nuestra atención, nuestra mente, nuestros pensamientos sean encaminados a tu palabra, que puedas hacernos entender, Señor, y acerca de nuestra identidad como hijos de Dios y valorarla mucho, Señor, ponerte en primer lugar. Señor, que todo pensamiento extraño, todo engaño de Satanás sea quebrado, Señora, tomando el pacto de Cristo. Señor, guíanos hoy con tu Espíritu Santo, Señor. Que nada nos haga perder este mensaje. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Y como introducción, vamos a comenzar a entender el contexto, ¿no?, de los israelitas. En este pasaje, de los versículos del 8 al 15, los israelitas estaban avanzando hacia la tierra prometida y ellos comenzaron a ver que podían tomar dos caminos, ¿no? Los israelitas ante ellos tenían dos rutas para poder seguir avanzando hacia la tierra de Canaán. Ya era la segunda generación. Entonces, el primer camino era el camino que pasaba por el país de Edom, ¿no? Ese camino era llamado el camino del rey, ¿no? Ellos podían pasar por ahí, ¿no? Y incluso Moisés quería pasar por ahí, miren. Ahí se ve el país de Edom, ¿no? Era un país así en las montañas. Entonces parecía un buen camino. Incluso Moisés quería ir por ese camino. Decía, parece un camino seguro, un camino corto. Y a mí me parece que si vamos por ahí, vamos a cruzar rapidito, ¿no? Pero no se daba cuenta que estaba siguiendo su parecer, que estaba siguiendo ¿no?, su pensamiento en lugar de seguir el pensamiento de Dios. Si iban por este camino, ya no iban a ir por el camino del desierto, ¿no? Entonces, para los israelitas, ir el camino del desierto por donde iban, Dios iba con ellos por el camino del desierto. Ellos experimentaban, veían cómo Dios con su poder los cuidaba, con su poder les daba alimento, les daba el maná, imagínense, ellos vivían bajo el poder de Dios. Entonces, y Moisés insistía y decía, yo quiero que el rey nos deje pasar por el camino de Edom, pero no se daba cuenta que su orgullo, su insistencia en seguir su pensamiento estaba haciendo que desobedeciera a Dios. En cambio, y comenzó a reaccionar y comenzó a decir, es cierto, debemos de seguir por el camino del desierto. Y seguir por el camino del desierto es disfrutar la obediencia a Dios. Mejor vamos por el camino del desierto de Moab. Y todos los israelitas también obedecieron y siguieron a Moisés por el camino del desierto, ¿no? Lo bueno es que se dieron cuenta de su error, miren, y así pudieron seguir hacia Canaán. Podemos decir que esto ocurrió a los israelitas, pero ¿qué tiene que ver lo que pasó con ellos con nosotros? Y ante nuestras vidas, como hijos de Dios, también hay dos caminos, hermanos. Primero, el camino que a nosotros nos parece mejor, nuestra opinión, nuestra manera de pensar, nuestros deseos.
Ese es un camino que muchas veces tomamos lo que nos conviene. Y está el otro camino, el camino donde Dios quiere que tú camines para sanar tu corazón, para restaurar tu identidad. Miren, somos hijos de Dios y tenemos identidad de hijos de Dios, pero muchas veces no podemos vivir con nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos heridos, ¿no? Porque estamos dañados por problemas, por pecados, por muchas cosas. Entonces muchas veces vamos a decidir ir por el camino donde nuestra identidad se daña más, donde nuestra identidad se corrompe más por el pecado. Igual que Israel, igual que Moisés que quería ir por el camino del rey, igualito. ¿Qué pasa si yo sigo por un camino donde hago que mi identidad se dañe más, se corrompa más? Ese camino de desobediencia. Seguir con eso es seguir mi opinión, miren. Es seguir también mi orgullo, no, porque yo quiero. Y ese camino prácticamente es donde Satanás obra en nuestras vidas, porque estamos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios y eso es lo que Satanás quiere, que tú no le creas a Dios, que vivas según tus motivos, tus planes. Eso hace que tu identidad se corrompa más y te sea más difícil de seguir a Dios, porque estás siguiendo tu camino. Ahora, el otro camino, que es como si fuera nuestro camino del desierto. Por ese camino Dios cuidaba a su pueblo, ¿se acuerdan? Entonces, igualito a nosotros, Dios quiere que tu identidad se sane, que tú vivas realmente como un hijo de Dios, no solo el día domingo, no solo el día que hay culto, sino todos los días que sanes cada día más tu corazón. Y es por eso que en este camino te vas a ir sanando, Dios te va a sanar si tú sigues su palabra. Es el camino que sigue la palabra de Dios. Es el camino que, en lugar de seguir mi plan, sigue el plan de Dios. No, yo no me sigo. Sigo el Evangelio, sigo el plan de Dios. Y así como el pueblo veía las maravillas que Dios, como Dios los cuidaba en el desierto, tú vas a ver la gran obra milagrosa de Cristo en tu vida, que Cristo, verdadero profeta, sacerdote, rey, te va cambiando, va sanando tu corazón. Eso es lo que esta generación de israelitas comenzó a disfrutar cuando obedecieron a Dios y fueron por el camino donde su identidad era restaurada. Entonces la pregunta es, si yo ahora quiero valorar el evangelio como identidad, ¿no? ¿Qué debo de valorar, no? Si yo quiero que mi identidad sea sana, se restaure, seguir a Dios, ¿qué debo de valorar? ¿Qué valoraron los israelitas para escoger un camino más que el otro? Y vamos a ver aquí ahora. Como primer punto, primero, ¿qué debemos de hacer? Debemos de valorar el evangelio. ¿Mm? Y en nuestra vida debemos de preguntarnos, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los israelitas, por ejemplo, Dios les había dicho que cuando ellos avanzaran, les dijeron, yo les he dado la tierra prometida. Por eso no miren ni a Edom ni a Moab, porque van a pasar por esos lugares. Yo sé que quizá ustedes quieren conquistar esas tierras, pero no se equivoquen, yo no les he dado esas tierras, es más, ni las necesitan, porque yo ya les he dado lo que ustedes necesitan, que es la tierra de Canaán, ahí van a vivir, sigan de frente nada más. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no valoramos lo que Dios ya nos ha dado y comenzamos a ver otras cosas. Así como Israel quizá veía a Moab, Edom, igualito nosotros quizá estamos viendo las cosas del mundo. Ahí vemos, miren, ve, la belleza de este mundo, los placeres de esta vida, y valoramos más eso o miramos más eso que la palabra del Evangelio que Dios nos ha dado. Dios no quiere que valoremos más las cosas del mundo que su palabra. Porque, ¿qué es lo que va a permanecer? ¿Qué es la herencia que que va a quedar para ti? Es la palabra de Dios, que es eterna. Y seguimos. Porque cuando nosotros caminamos en nuestra fe, vamos a ver a mucha gente, a los no creyentes, a los que no creen en Dios, que les va bien, ganan mucho dinero, tienen muchas cosas. Y decimos, oye, lo que ellos tienen o parece que es muy valioso, ¿no? Y estamos, ¿qué? Desvalorando a Cristo,
que es nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Y acá es donde prácticamente estamos viendo la gracia de Dios. ¿Qué valoramos más? Y en ese momento hay que pensar, ¿qué es lo que valoramos más? ¿Las cosas materiales del mundo o la sangre de Cristo que fue dada para salvarme? ¿Vale más Cristo que cualquier monto de dinero, que cualquier cosa en este mundo? Y esta gracia, hermanos, no lo puede tener cualquiera. ¿Cuánto quisiera el mundo tener a Cristo? Pero no lo va a poder tener. Valorando lo que Cristo hizo por ti, vas a valorar más el Evangelio. Y así, ¿se acuerdan que Israel eh, quería quizá ir a invadir Moab o invadir Edom, pero ya tenían Canaán? Igualito, quizá la gente ahora se desvive por la casa, por querer tener un terreno, por querer tener más casa, más lugares, más bienes. Pero no te das cuenta que durante todo este tiempo en el reino de Dios te ha estado cuidando. Dios te ha estado cuidando desde que viniste a Él. Desde que eres hijo de Dios está contigo. Parece que te falta, pero no te falta nada porque Él cubre tus necesidades. Ese es el respaldo del cielo. Esa es la protección que ahora Dios te da, los ángeles contigo. Si nosotros valoramos el apoyo del cielo, el respaldo, la protección del cielo, estamos valorando el Evangelio. Si valoramos a Cristo, valoramos el Evangelio. Si valoramos más su palabra que cualquier otra cosa, valoramos el Evangelio. Vamos a continuar. Un segundo punto, hermanos. Debemos de, como hijos de Dios, nuestra identidad en verdad tiene que valorar ese nuevo comienzo que Dios nos da. Los israelitas, los que salieron de Egipto, eran la primera generación. Ellos no sanaron su identidad. Ellos estaban con una identidad de heridas, de quejas, de temores, de incredulidad. Y por eso se quedaron en el desierto y no pudieron avanzar a Canaán. Murieron durante el tiempo ahí en el desierto de 38 años. Murieron. Cuando ellos mueren y sus hijos ya crecieron en ese tiempo, Dios manda y dice, ¿ven el arroyo que está de Sered? Ese como río pequeñito, ese es un arroyo. Ese arroyo crúcenlo. Sus padres ya han muerto ya, pero yo quiero que ustedes como sus hijos lleguen a Canaán. Entonces, crucen ese arroyo, ya dejen lo pasado y vayan hacia Canaán. Y esta nueva generación de israelitas sí valoró lo que Dios le daba y por eso lo cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Esto nos enseña mucho, hermanos, porque quizás nosotros venimos con una identidad dañada. Nuestro corazón está con muchos problemas quizás. Estamos heridos, resentidos o estamos afrontando problemas que quizás no nos dejan avanzar en nuestra vida de fe. Pero hay que darnos cuenta. Dios ahora lo que te dice es, cruza ese arroyo de Sered. Es decir, abandona tu vieja identidad. Ya no vivas más con la identidad de un hijo de Dios que está herido, lleno de problemas, lleno de temores, lleno de dudas. Ya no, abandona eso. Cruza ese arroyo y avanza hacia mi plan. Dios quiere que tú sanes tu corazón. Cuando tú sanas tu identidad como hijo de Dios, vas a poder abandonar la vieja identidad. Entonces, ¿pero cómo la sano? Mírenme, si yo estoy herido, si yo tengo problemas y pienso que mis emociones, mi inteligencia, mi manera de hacer las cosas me va a sanar, estoy en un error. Los israelitas no pudieron sanar su corazón ni su identidad. No puedo sanarlo con mis fuerzas, es imposible. Por eso ellos no pudieron cruzar el arroyo y se quedaron. ¿Qué significa cruzar ese arroyo de Sered? Es dejar atrás
el pasado, tu pasado herido, tu pasado de pecado, tu pasado de incredulidad, es dejarlo atrás. Tener una identidad sanada es haber recibido la sanidad que viene del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios y nos sana. ¿Por qué la segunda generación sí pudo avanzar y sus padres no? Porque ellos sí se sanaron. Porque ellos sí dijeron, Señor, vamos a cruzarlo y vamos a creer en tu palabra. Y cruzaron. Valoraron más el Evangelio y desecharon sus heridas. Lo que no hizo sus padres, ¿no? Entonces, hermanos, para que esto quede clarito, nosotros no podemos comenzar de nuevo, tener un nuevo comienzo, si nosotros primero no sanamos nuestra identidad. ¿Cuándo podemos comenzar? Cuando el Evangelio comienza a sanarnos. Ahí hay un nuevo comienzo, porque no es con mi fuerza, sino con el poder de Dios. Si sanamos nuestra identidad, ahí recién podemos avanzar. Por eso el pueblo comenzó a avanzar. Como conclusión, hermanos, ¿qué debemos de entender de todo? Que si nosotros tomamos y valoramos el Evangelio de Cristo, vamos a poder sanar nuestra identidad, vamos a poder ser sanados. Vamos a vivir como en verdad tenemos que vivir, como hijos de Dios que siguen a Dios, no como el hijo de Dios que sigue su yo, no, ese no. Entonces, ¿y qué más? Al ser sanados, vamos a poder abandonar ya las viejas heridas que nos persiguen durante años, que siguen ahí ocultas, ¿no? Y que nos oprimen, que no nos dejan avanzar, porque muchas veces pasa. Por eso, con nuestra identidad sanada, una vez que ya Dios te sana, una vez que ya has cruzado ese arroyo, como dicen, valorando más el Evangelio, ahí es donde te vas a encontrar con las personas que necesitan también el Evangelio. Y una vez que tú estés sanado, tú vas a poder sanar a ellos, dándoles Cristo, dándoles el Evangelio.